servicios o con prestaciones. Su situación socioeconómica es siempre mucho peor que la de la población autóctona. La vivienda es un problema fundamental para la población migrada. Prácticamente 7 de cada 10 destina más del 30% de sus ingresos mensuales a la vivienda, lo cual es estar por encima de las posibilidades. La población de origen inmigrante en edad escolar sufre una evidente segregación, lo ha planteado perfectamente Francisco, no voy a ir más por allí, y tiene una relación muy complicada con el euskera. A pesar del enorme esfuerzo que hace, el compromiso que tiene, también lo ha dicho Francisco, aproximadamente apenas un 3% posee un conocimiento solvente del euskera. Estas son evidencias, ¿vale? Creo que tendríamos que convertirlas, como digo, en hechos, y convertirlas en hechos que permitan poner en marcha pues, políticas públicas. Para ello necesitamos una teoría, un marco interpretativo que dote de significado a estos datos, ¿no? Necesitamos hacerlo porque la inmigración extranjera ha dejado de ser una cuestión coyuntural hace ya mucho tiempo. Es una cuestión estructural y estructurante de nuestra sociedad. Esto es importante. Entonces, la inmigración va a seguir generando datos, es cierto, pero necesitamos herramientas para convertir, como digo, esos datos en hechos. Una teoría sociopolítica, una teoría social sobre la inmigración extranjera en Euskadi, coherente con los datos y que nos movilice como sociedad en torno a algunas evidencias. Hemos optado por el modelo del pacto social. Creo que es importante recuperar la idea de pacto social, revisar el pacto social que tenemos y ponerlo a trabajar. Creo que no lo hemos puesto a trabajar o no lo hemos puesto a trabajar suficientemente. Y esto es importante porque, a pesar de tantas evidencias, tras 20 años, la población vasca sigue colonizada en sus imaginarios por ideas que no tienen nada que ver con los datos ni con los hechos. Tenemos una percepción distorsionada de la población extranjera, siempre la seguimos teniendo. 3 de cada 10 vascas o vascos consideran que el volumen de población extranjera en Euskadi no es el adecuado. Tenemos una visión muy utilitarista, tenemos una visión asimilacionista, tenemos una visión de prudencialismo alarmista. No sé si esto va a ir bien en los próximos años. Tenemos una visión de imaginario del inmigrante musulmán, lo que ello supone. Bueno, y esto, por tanto, supone un terreno donde es muy fácil que puedan enraizar pues, algunos de los discursos nativistas que últimamente están proliferando en todo Europa. Es verdad que Euskadi en este momento parece que está relativamente a salvo de esos discursos. En buena parte también creo que tiene que ver porque no tenemos que controlar fronteras. Es una maravilla que no tengamos que controlar fronteras. Otras y otros lo hacen por nosotras. Pero no tenemos ninguna garantía de que no puedan proliferar estos discursos. Por tanto, y para terminar, yo diría que si tuviera que proponer un programa de investigación y acción para los próximos años en nuestra sociedad, en nuestro país, yo plantearía el abordaje sistemático, el abordaje colaborativo de los procesos de nativización de las políticas europeas para intentar adelantarnos y que no proliferen aquí, porque están proliferando no solamente desde las derechas, sino también desde algunas izquierdas. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko eta eskerrik asko por haberos ceñido al tiempo de una manera, la verdad que encomiable, por tanto eskerrik asko. Y esto nos da pie a media hora, ¿vale?, para puesta común y debate. La manera en la que he pensado hacerlo es, en primer lugar, cada uno ha venido a hablarnos de su capítulo, entonces, si queréis, a quien quiera, os voy a dar un poco la palabra a vosotros y a vosotras, si queréis hacer algún tipo de reflexión sobre lo que ha dicho el resto, no sobre lo vuestro, evidentemente, que ya lo habéis comentado. Si tenéis algún tipo de reflexión y posteriormente ya abriríamos al público para hacer principalmente preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis comentar alguna cuestión más allá de vuestro capítulo con lo que habéis escuchado. Esto no estaba preparado. Bueno, me ha parecido sinceramente muy interesantes las aportaciones de las compañeras y los compañeros en esta mesa. Yo recuperaría un poco la idea, entre otras cuestiones que se han nombrado, la idea de que migrar es un derecho, ¿no? Y como también han sido varias las personas aquí que han hablado bueno, de la preocupación que existe, obviamente, por la proliferación de los discursos de odio, por la proliferación de desinformación,
por las dificultades de que esos datos, ¿no? Objetivos que se recogen con estas panorámicas y en otro tipo de contextos, ¿no? Esos datos que se ofrecen, que lleguen realmente al público y a la audiencia, ¿no? Bueno, se ha hablado de discursos de odio, se ha hablado de la idea de migrar como un derecho, y yo creo que uno de los discursos que quizá a corto plazo puedan también imponerse en la agenda informativa es ese discurso utilitarista de las migraciones, ¿no? De los migrantes como un recurso incluso temporal, ¿no? Como una fuerza de trabajo que puede ser útil en un momento dado, pues eso, de manera temporal, ¿no? Sin tener en cuenta que las vidas, cualquier vida, ¿no? Tiene que tener no sé, las vidas no pueden proyectarse solamente como una cuestión de fuerza laboral, sino que creo que también hay que contemplar otras dimensiones, ¿no? En este sentido, sí, yo recuperaría la idea de que migrar es un derecho, ¿no? Casi decirlo es un poco, no sé, creo que es un poco contradictorio con las políticas actuales de reforzamiento de fronteras, pero sí que creo que también es importante que partamos un poco de esta idea. Qué asco. No. Bueno, pues vamos a abrir el debate. Entonces, quien quiera tomar la palabra, que levante la mano e intentaré mantener el orden. Vale. Intentar también ser breves y concisos, ¿vale? Es que regresco. Mandar un mensaje contra la pobreza y estamos pensando, bueno, ¿cómo hacer algo para reducir la pobreza en Euskadi? O si hay que hacer algo contra la porofobia. Yo creo que mucho del discurso contra la inmigración que está surgiendo y que se está provocando y promoviendo tiene que ver con la porofobia. Creo que es una cuestión que está ahí. Y luego decía Imanol que como que aquí estamos un poco a salvo de determinados discursos tan extremos, tan radicales que se están dando fuera. Yo creo que no estamos tan a salvo. Bueno, igual te he entendido mal, Imanol. Y de hecho, bueno, pues eso es, yo creo que no estamos a salvo, porque yo veo que normalmente a la hora de desarrollar determinadas políticas, bueno, pues hay unas políticas yo creo que progresistas en Euskadi, pero cuando se acerca una campaña electoral, muchos de los discursos de los políticos son muy peligrosos. El discurso, por ejemplo, con el tema de la seguridad que ha habido en las elecciones autonómicas en Euskadi, no tenía nada que ver con la realidad en Euskadi, sin embargo, sí surgen. Entonces, no estamos tan a salvo y la porofobia yo creo que tiene su importancia. Vale, allí. Bueno, egunon, eskerrik asko Ikuspegi, que bueno, me ha encantado. Yo en el 2003 era la presidenta de Arresia Capurtus y empecé con Ikuspegi, con todos los que estáis ahí, con mucha ilusión. Estábamos en medio de un marasmo ahí que no sabíamos, ¿no? Pero ya hacíamos formación desde Arresia y se hacían muchas cosas. Me ha llamado la atención que en aquel tiempo en que ya había una especie de bien, hay mucha migración, decíamos en los medios que estábamos en un 3% y que sin embargo en Alemania era un 11 y pico. Digo, anda, pues estamos igual que Alemania hace 20 años, ¿no? O no sé, bueno, no es para tanto el problema, ¿no? Porque va unido, como habéis comentado, al bienestar económico y tal. Bueno, ese es un punto. Otro que me ha sugerido, que he hecho un poco en falta, es por qué se generan las migraciones. Yo creo que es un momento en donde ya hay instituciones como OMAL, que habla del impacto que tienen las multinacionales vascas en los países de origen, en los desplazamientos. Me acuerdo una vez en una reunión con una persona migrante, y dije, ¿y usted qué pediría al gobierno? Pues que velen un poco por nuestros intereses, porque muchas veces cuando llegaba una empresa de aquí a un país a hacer una explotación de petróleo o una presa de agua o tal,
pedían a las autoridades locales que les liberaran de las poblaciones indígenas que había en la zona, ¿no? Entonces, eso genera desplazamiento y eso genera migración. Y el cambio climático, pues igual, ¿no? Bueno, yo creo que son puntos a incorporar. Y también ha habido otros fenómenos sociales muy interesantes, como es Ongi Etorri Refuxiatuak, que está en cada pueblo de Euskadi y organiza actividades en cada pueblo. Entonces, a mí me parece que el tema ese del sirimiri, de la permeabilidad y tal, pues se está haciendo ahí de una manera constante y que muy interesante. Y por parte de Arresiac, ya me acuerdo que entonces debatíamos con las pocas asociaciones que había de migrantes de si el título de apoyo a la población inmigrante, que daba la impresión que éramos las ONGs externas, que apoyábamos a un fenómeno y tal, que ya chirriaba un poco. Entonces, en estos momentos, si os habéis planteado el cambiar el título, cómo es la participación de las asociaciones de migrantes en Arresia Capurtus, cómo funcionan aquellas reuniones que hacíamos casi semanales, no sé, bueno, que eran tremendas, pero que nos ayudó a avanzar y también asistimos a la creación de Vilchen, ¿verdad? O sea que bueno, pues es que ricasco por recordar tantas cosas y ver cómo evoluciona. Es que ricasco. Vamos a coger dos últimas palabras allí, volvemos a la mesa y luego volvemos a las palabras, ¿vale? Bai, pare bat galdera, bat Imanolentzat eta bestea Franziskorentzat. Ez dut ulertzen, hitz egiten da euskal modeloari buruz eta ze toleranteak garen, baina gero Imanolek azaldu digunez, euskaldunok migrante kolektiboarekiko dugun pertsepzioa erabat okerra da, ez? Hori pixkat azaldu. Eta Franziskok esan duenez, modelo D modeluak ez du balio multilinguea dan umeentzat. Orduan norantza jo beharko genuke. Bai, nik Xabierrek esandakotik hizkuntzarenera joango nintzateke lehenik eta behin, ia dereduak edo hobe esan da murgiltze eredu batek ez ote duen, benetan ez ote duen merezi talde migratzaiekin lan egiteko integrazioari begira, eta bestetik zurrumurroi begira, Xabier Aiardik esandakoaren aritik, zurrumurruak gelditu behar hori adin konkretu baten kokatuko zenuke gehien bat, hau da, gazteen aldetik, gehiago, helduen artetik, ez dakit, bi idei horiek edo hiru idei horiek zubero berak ere garatuko balu, eskartuko genuke, eskarrik asko. Vale, bueltatuko gara maila. Ha salido el tema de la inmigración, aporofobia, ¿no? Migración, cuestión cultural, multicultural, cuestión de clases sociales, esa tensión que siempre solemos debatir. Ha salido un poco el rol de, la trayectoria de Arresia Capurtus y cómo ha ido desarrollándose ese sirimiri, ¿no? Y las nuevas organizaciones y esas como Ongi Etorri Refuxiatu y demás. Eta gero atera da, hizkuntzaren gaia, hizkuntza ereduak, hizkuntzak dituen erronkak, eta bestalde batetik, tolerantea gara, baina gero beste elementu batzuk agertzen dira gure diskurtsoetan, ez? Orduan, ir contestando a algunas personas habéis sido interpeladas directamente, beste batzuk nahi duzunak erantzun dezakezu. Orduan, nahi duzuen bezala, sí. Mikroa. Comentaba en mi primera intervención que hasta 2022 realmente no nos hemos puesto en serio a trabajar para intentar atajar algunas de las problemáticas muy evidentes que teníamos en el sistema educativo en relación con la inclusión y con la segregación escolar. Uno de los últimos informes que han salido por parte de Save the Children sobre el tema de la segregación escolar indica que respecto a los inmigrantes, la segregación escolar vasca es la segunda mayor de todo el Estado detrás de Madrid, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos desde hace mucho tiempo en una situación problemática que no queríamos atender. Bien. A partir del decreto que comentaba antes y de lo que se llamó el índice de vulnerabilidad del mundo vulnerable, en este primer momento
los 2 primeros años han sido en el primer ciclo de educación infantil, ha chocado con una realidad que ya nos esperábamos, pero que ha sido en algunos casos mucho más fuerte de lo que incluso esperábamos. La población vasca las familias vascas, mejor dicho, están acostumbradas a que lo que pone la Constitución de que las familias pueden elegir dónde van a educar a sus hijos es libre, es totalmente abierto y por lo tanto tenemos toda la capacidad y todo el derecho para escolarizar a nuestro hijo o hija donde nos pensemos que es más pertinente, ¿no? Y por lo tanto, durante todos estos años, las familias vascas se han escolarizado tanto en los centros públicos como en los centros privados concertados al 100%, aunque haya cuotas, etcétera, etcétera, pero concertados al 100%, que han considerado más pertinente. Bien. El problema es que en estos momentos, a partir de ese decreto, los centros están obligados a tener un determinado porcentaje de alumnado vulnerable y guardar esas plazas de alumnado vulnerable. Por lo tanto, ha ocurrido en bastantes casos algo que no nos había ocurrido nunca, como familias, que de pronto quiero escolarizar a mi hijo en este centro porque me parece que es más interesante para mi hijo y no describo más ese me parece interesante, y resulta que no puedo porque tiene un índice de vulnerabilidad que acumula un determinado número de plazas para esos alumnos vulnerables y no puedo escolarizar a mi hijo. De hecho, el Ararteko ha recibido muchísimas quejas en este sentido y ha tenido que aclarar, a partir incluso de una sentencia del propio Tribunal Constitucional, que el derecho a la escolarización, a la libre elección del tipo de educación que quieres para tu hijo o tu hija, no está ligado necesariamente a que esa elección sea gratuita al 100%. Porque el propio sistema educativo tiene determinadas obligaciones en la organización global de la educación en este país. ¿Qué quiero decir? Es decir, una de las problemáticas fundamentales que tiene la educación es que es el primer centro de socialización, el primer entorno de socialización del alumnado. Y por lo tanto las familias vascas eligen el entorno que creen más apropiado o que aspiran que sea el más apropiado para sus hijos y hijas. Y por lo tanto nos ha ocurrido muchas veces durante todos estos años que centros que acumulaban un determinado porcentaje de alumnado inmigrante cada vez tenían más alumnado inmigrante y menos alumnos nativos. Entonces ha habido que tomar una decisión de este tipo. Las presiones han sido impresionantes, porque al final era el Departamento de Educación el que tomó esa decisión y todo el mundo se llamaba andanas. Es decir, las asociaciones de centros de Kristau Eskola, por ejemplo, que ya he dicho antes que son dentro del sector educativo quienes escolarizan en mayor porcentaje que el resto del sector privado concertado, presentó una queja porque había muchas familias que querían escolarizar a sus hijos en sus centros y no podían escolarizarlo, que me lo resuelvan antes. ¿Qué quiero decir con esto? Falta, se ha comentado antes, un pacto por la educación. Falta en este país, es decir, el comportamiento real en el sistema educativo, y voy a ser brutal, tiene un carácter clasista. No queremos mayoritariamente que los hijos se escolaricen con determinado tipo de alumnos. Y este es un problema muy fuerte en el sistema educativo. Muy fuerte. Porque esta distribución desequilibrada completamente en el sistema no surge como el Espíritu Santo por creación divina. No es neutra. No hay ninguna ley ni ninguna normativa que impida escolarizar en cualquier centro, cualquier alumno, sea alumno nativo o alumno inmigrante. Por lo tanto, es un comportamiento social que se refleja de una manera muy intensa en el sistema educativo. Y ahora lo relaciono, y ya termino con esto, con un par de preguntas que se han hecho. Evidentemente, durante muchos años, el sistema educativo bilingüe se ha ido trasladando desde los modelos, desde una distribución de modelos lingüísticos hacia el modelo D. Pensad que en estos momentos en la enseñanza pública, en educación infantil,
el 96% de todo el alumnado está en el modelo D. Durante muchos años, el modelo D, lo he comentado antes, era un modelo que estaba pensado básicamente para alumnado vasco castellano hablante con alumnos vascos familiares que se escolarizaban en el mismo entorno. Pero había una lengua común, un sistema homogéneo desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Era fácil, en el caso de que fuera necesario, poder aplicar esas tres características de las que he hablado como sistema bilingüe. Poder utilizar la lengua materna, la lengua familiar, en algunos contextos para poder avanzar en la escolarización de ese alumnado. Pero cuando nos encontramos con dinámicas multilingües dentro del mismo aula y por lo tanto ya no tenemos una lengua de referencia común para todo el grupo, nos encontramos con una dificultad. No es imposible. Es decir, hay otros sistemas bilingües a nivel mundial que lo están haciendo. Yo únicamente lo que he llamado es la atención. Tenemos que repensar el sistema bilingüe, porque en estos momentos no es el modelo de hace 10 años. Es un modelo muy distinto, en el que se han incrementado el porcentaje de alumnos vulnerables en un modelo que durante mucho tiempo ha estado, y permitidme las comillas, salvado de esta dinámica. Entonces tenemos que repensar. No podemos aplicarlo de manera mimética el mismo proceso de escolarización en un sistema bilingüe que hemos utilizado durante muchos años para la población nativa. Ese es el tema. Nos sirve, evidentemente, pero tenemos que repensarlo. Tenemos que repensarlo si queremos salvar el sistema bilingüe vasco. Lo que yo decía, no sé si es Okerra o no, lo que decía es que es una visión distorsionada la que tenemos. Que bueno, es distorsionada y riesgosa la visión que tiene la sociedad vasca de la inmigración. Primero, pensamos que hay muchos más de los que hay, y luego pensamos que tiene unas características que hacen que seamos vasto potencial de estos discursos nativistas, etc. ¿no? Es una visión muy utilitarista, por tanto es muy procíclica. Si viene una crisis importante, volverá a surgir otra vez la idea de que están de sobra. Pensamos que el inmigrante, sobre todo el inmigrante típico en Euskadi, es un varón que procede del Magreb, con lo cual las posibilidades de la islamofobia son muchísimas. Yo no estoy muy de acuerdo con lo de la porofobia que decía Alfonso, o sea, sí creo que opera, porque somos una sociedad clasista, ¿no? Pero creo que básicamente hay una auténtica xenofobia que pasa sobre todo por la identificación del inmigrante como ese gran otro, que es el otro histórico en la península ibérica, que es el moro, que es el que viene del Magreb. Eso está operando en nuestra cultura. Y hay un gran riesgo de que eso efectivamente pueda activarse en cuanto haya una pequeña crisis económica, en lo que sea, ¿no? Entonces, lo que creo es que tenemos una visión que, por su utilitarismo, asimilacionismo, por esa imagen del inmigrante como el que viene del Magreb y tal y cual, y que es islamista y no sé qué, pues tenemos algún riesgo de que podamos contaminarnos por esos discursos, que son discursos que están operando muy fuertemente en toda Europa. Y además en Euskal Herria y en Euskadi tenemos una característica fundamental, yo lo llamo el elefante en la habitación, en la aportación que tengo en el Estado. Tiene que ver con euskera, lo ha dicho y Xavier y Andrea han escrito un texto que yo creo que es muy para pensarlo en el libro, ¿no? Tenemos la obligación de defender el euskera. O sea, que el euskera sea una lengua viva depende de nosotros. Que sea una lengua de museo y tal y cual puede depender de que haya un lingüista en Polonia que le interesa mucho las lenguas y tal y cual, pero que sea una lengua viva depende de nosotras. Pero claro, hay dificultades objetivas, se han explicado muy bien ahora, para que la población migrada pueda incorporarse al espacio del ecosistema del euskera. Y tenemos que manejar las dos variables. ¿Cómo conseguimos que el euskera sea una lengua viva y que realmente somos una comunidad bilingüe, pero también cómo conseguimos integrar, incorporar, que se sientan como nuestras, vascas, las personas que vienen de otros lugares, ¿no? Sabiendo que a veces además es una migración que están por aquí, que pueden pasar a otro lado, en fin, que tiene sus complicaciones. Las migraciones, yo suelo decir, que las migraciones de los 50 a los 70, personas que venían de Galicia, de Extremadura y tal, a pesar de que venían de casi de aquí al lado, eran migraciones sólidas. La gente venía sabiendo que iban a estar aquí. Las migraciones actuales son líquidas. O sea, la gente no sabe si va a estar aquí mucho tiempo, si va a poder estar. Entonces hay algunas dificultades, tenemos que pensarlo. Y de aquí surgen pues problemas de
aparición del partido de extrema, bueno, iba a decir de extrema derecha, no, es un partido de izquierda, de extrema izquierda. La aparición en Alemania del partido Alianza Saale-Wagen, por la razón y la justicia, que como sabéis es una extensión de Die Linke, que era el último partido comunista que había en Alemania, y que ha tenido mucho éxito en las elecciones en Turingia, en algunos Länder en Alemania, nacía desde la izquierda con un mensaje muy claro. Cuando Sara planteó esto, decía que lo hacía porque sin un cambio radical, y abro comillas, en 10 años ya no reconoceremos nuestro país. Entonces aquí hay una cuestión que es muy importante y que afecta sobre todo a sociedades en las que la identidad cultural y política es muy fuerte. El caso de Canadá es muy evidente. Canadá, que alguien lo ha definido como el mayor motel del mundo, pues integra muy bien a las personas migradas, y Quebec, en cambio, lo hace con más dificultades. Y es lógico, porque una identidad cultural también defensiva. Bueno, pues yo creo que todo eso tenemos que echar una pensada. Yo me apunto a lo que se decía ahora. Se trata de un pacto, se trata de activar el pacto y ponerlo a funcionar, porque todavía estamos a tiempo. Por cierto, esto todavía estamos a tiempo, ya lo dijimos en 2010, cuando empezamos con el primer pacto. Pero bueno, todavía estamos a tiempo. Pero claro, el tiempo corre en cierta dirección, no corre a loco. Yo 3 apuntes. Yo estoy de acuerdo con Imanol, y además Alfonso ya lo sabe porque me invitó a una charla sobre aporofobia y delitos de odio, y empecé la charla diciendo que no creía en ninguno de los dos términos porque me parecen vaporosos, muy poco analíticos, y yo creo que parecen explicar muchos fenómenos que luego ni los abordan. Yo creo que aquí estamos ante un caso manifiesto de xenofobia. Manifiesto de xenofobia. Y la aporofobia puede ser más un proceso intrasociedad que cuando nos encontramos con el otro. Pero bueno, esto es para discutirlo mucho, lo dejamos para otra ocasión y podemos retomar el tema. El segundo elemento es que yo sí pienso que, a pesar de determinados esquemas asimilacionistas, instrumentalistas, etc., la sociedad vasca es tolerante. Lo que pasa es que las sociedades también están sujetas a test de estrés, cuando en un momento determinado, y yo creo que la sociedad española es muy tolerante, y la sociedad española ha sido considerada durante muchos años como la excepción europea, y sigue siendo objetivamente la excepción europea, en el sentido de que hasta que no surge el proceso, no surge Vox. Y llevábamos 18 años acogiendo, recibiendo o recalaban población extranjera en España. Y no aparecía la inmigración como problema. Ahora, si tú le sometes a una sociedad a un test de estrés y resulta que hoy estarán todos los tertulianos hablando de la encuesta del CIS de ayer y haciendo una bola de nieve inmensa, pues en el próximo barómetro aparecerá un 45% de preocupación. Pero tenemos también los datos de Ikuspegi, los datos consolidados durante muchísimos años, que no avalan esto. Y tenemos los datos avalados también y digamos, acumulados del CIS, que tampoco lo avalan, ¿no? Si llegaran ya no me da tiempo, los problemas podría poner un pendrive simplemente para ver la evolución que ha habido. Entonces yo sí creo que es tolerante. Otra cosa es que, no sé cómo lo ha dicho Imanol, ese prudencialismo, ¿cómo ha dicho? No, claro, el prudencialismo puede ser positivo o negativo, ¿no? En el sentido de, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto vaya bien. Y el negativo siempre se suele pensar, no, pero esto se torcerá, esto se torcerá, y cuando se tuerza ya veremos. Vamos a ver, esto se decía cuando había un 5% de población inmigrante en Euskadi, se decía cuando había un 10%, se decía cuando estamos en un 14%. Entonces, la nave va, como diría Fellini. Esto va con conflictos, con desigualdades, con discriminaciones, con procesos de integración, pero la nave va. Esa es lo que pienso. Y ya por tercer hortik esan didazu galdetu didazu zurrumurruena, ez nik aipatu dut batez be gure perfila, etortzen zaiguna hitzaldietara eta
normalean izaten da beste hainbat eremutan gertatzen den modukoa. Hau da, batez be emakumea,